Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo programa de Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Yo soy Luz Faur y aquí a mi lado me acompaña Augusto Grilli Fox. Hola Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad que un gusto enorme poder encontrarnos en este espacio, en este momento donde tratamos de analizar la política internacional desde una perspectiva sencilla, rompiendo ese mito o tabú de que la política internacional no hay que analizarla o es para sectores. No, al contrario. Acá se analiza con sencillez, con practicidad y justamente lo que queremos trabajar hoy es generar principalmente un avance sobre lo que va a ser el plebiscito que se va a llevar a cabo en Chile el próximo domingo, plebiscito por una potencial reforma constitucional que justamente ha puesto en valor todo este estallido social que se ha desarrollado desde octubre del año pasado. Exactamente, es muy interesante lo que va a ocurrir mañana 25 de octubre, que los ciudadanos chilenos van a poder votar por tener una nueva constitución o continuar con la constitución vigente desde 1980 de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero además tenemos un montón de temas para tratar hoy. Vamos a estar analizando en profundidad los resultados de los comicios de Bolivia que han sorprendido también a toda la comunidad internacional por la contundente victoria del Delfín de Evo Morales, de Luis Arce, para lo cual vamos a estar hablando con un entrevistado de lujo. Exacto, de hecho unos resultados que sorprendió a oficialismo y oposición, a la comunidad internacional. Estamos hablando de que se dieron diferencias muy grandes entre el ganador Luis Arce y el seguidor Carlos Mesa, así que de esta forma vamos a darle un análisis más que merecido a este tema que ha tenido, como bien dice Luz, la vista de toda la comunidad internacional encima. Exactamente, y vamos a estar hablando entonces con Andrés Malamud en un ratito nada más. Él es politólogo, un referente también aquí en Argentina y en el mundo, con el que vamos a estar, como decíamos, interpretando los resultados de los comicios y cómo puede esto impactar aquí en la región y en Argentina puntualmente. También acordate que tenemos esta propuesta súper interesante en donde vamos a vincular un hecho histórico, un evento, un proceso con una producción artística. Para hoy elegimos una producción muy interesante vinculándolo un poco con lo que está ocurriendo en Chile en la elección del plebiscito. Bueno, vamos a ir a otro plebiscito en esta producción artística que es la de 1988. Exacto, la verdad que un material artístico de enorme calidad con un aporte de guionistas que es la verdad que es de lujo y nos da un contexto histórico, nos ayuda también a generar un paralelismo e interpretar justamente qué representa, de qué se trata y cómo justamente se ha dado este planteo por parte del pueblo chileno para llegar a esta instancia que mucho le costó en reclamos y en distintas situaciones que ha vivido el pueblo chileno. Exactamente, y para hoy también vamos a incorporar un nuevo segmento muy interesante. Vamos a empezar a introducir ciertos conceptos o informaciones básicas con respecto a lo que es medio ambiente. Hoy vamos a contar con la opinión, el conocimiento de un destacado ambientalista de aquí de la provincia de Mendoza, con Sebastián Fermani, para que nos dé cuenta de qué es el cambio climático y cómo se produce, bueno, un poquito para introducirnos con respecto a esta temática y a partir de ahora vamos a incorporarlo. Y ahora nos vamos entonces a un breve video que resume las temáticas más relevantes de la semana. Ahora nos vamos a Chile justamente para desarrollar, para plantear lo que te habíamos anticipado, este contexto de plebiscito que se da en el país trasandino, donde justamente el pueblo chileno va a poder decidir si quiere realizar una reforma constitucional o no. De hecho, la discusión en realidad llega bastante resumida, sintetizada en el sentido de que hay un apoyo muy grande hacia una potencial reforma de la Constitución. Los distintos sondeos, dependiendo de las consultoras, hacen referencia de un 60 a un 90% de aceptación a dicha reforma constitucional, lo cual llamaría mucho la atención de que el sí
no triunfase, ¿no, Luz? Exactamente. Bien decías vos el tema de las encuestas. Hay un dato particular a tener en cuenta que en Chile recién, o sea, desde el año 2017, está la prohibición de publicar encuestas 15 días antes de las elecciones. Entonces, estos últimos sondeos en cuanto a la cantidad de gente que va a ir a votar son de más o menos a principios de octubre o a fines de septiembre. Entonces, lo que se espera es que inclusive haya más gente dispuesta a ir a votar este 25 de octubre. De hecho, también, bueno, vimos en el aniversario del estallido social, en donde concurrieron un montón de personas, 1.200.000 personas según diferentes medios de Chile, que daban cuenta de la presencia de allí, bueno, justamente en el aniversario del estallido social, que ahora vamos a estar metiéndonos un poco de cómo fue lo que ocurrió para dar este proceso histórico que desencadenó entonces en lo que se va a estar votando mañana, la opción de que tengan una nueva constitución en Chile, bueno, y dejar de lado la constitución vigente desde 1981, bueno, justo con la dictadura de Augusto Pinochet. Exacto, de hecho, situación, contexto al que se llega luego de un año que ha sido bastante convulsionado. Esto se da a partir de los reclamos que se plantearon en octubre del año pasado en Chile, donde la gota que rebalsó el vaso, podríamos decir que fue a partir de los reclamos estudiantiles por el aumento de 0,05 centavos de dólar, que representó lo que fue este reclamo que presenta justamente esta lógica de un planteo histórico sobre salud, sobre sistemas previsionales, sobre educación, y es acá donde se da todo este proceso y justamente se rediscute mediante distintos reclamos, mediante el aporte de diferentes sectores, con jornadas multitudinarias, con situaciones absolutamente complejas en relación a víctimas, a mucha gente que perdió la vista por el mal actuar también de las fuerzas de seguridad, y un gobierno, el de Sebastián Piñera, que llegó en su momento a tener entre un 4 y un 7% de imagen positiva, y hoy por hoy se encontraría alrededor de un 10%. Exacto. Algo que toma un poco de lo que vos estás diciendo es esto de las marchas multitudinarias y también de la represión por parte de la policía chilena, de los carabineros. Hay que decir que muchas de las protestas sí tuvieron violencia, saqueos, barricadas, y por eso es que el 19 de octubre se terminó determinando el estado de emergencia y el toque de queda. Pero hay que decir que Carabineros también, marcha pacífica o marcha un poco más violenta, siempre se encargó de reprimir y dispersar estas movilizaciones a partir de carros lanzagua, bueno, también bombas lacrimógenas. Entonces esto generó inclusive más violencia todavía, y hay muchísimas denuncias de violaciones a derechos humanos en contra de Carabineros, que de hecho todavía están en proceso algunas de investigación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está actualmente llevando a cabo 2.500 querellas en cuanto a esta violación de derechos humanos, que no ha tenido realmente una reforma en materia estructural de Carabineros. O sea, hay lo que es algo importante para poder mencionar, es el tema de que si bien el estallido social acaparó estos reclamos históricos, como vos decís, salud, educación, transporte público y demás, también no ha habido ningún tipo de solución a lo largo de este año en donde se cumplió el aniversario. Para agregar en relación a lo que planteas, hay que tener en cuenta que hay una cuestión particular en Chile. También se le ha exigido un rol un poco más presente a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, teniendo en cuenta que ha sido expresidenta de Chile y que justamente se ha esperado un poco más en relación a las exigencias concretas para que las fuerzas de seguridad se hagan cargo, sean responsables, sobre todo de las víctimas que han recibido, que han sido vulneradas en relación a su condición, a su situación, y sobre todo la cantidad de gente que ha perdido la vista por falta de aplicación de protocolos a la hora de reprimir y de intentar persuadir por parte de las distintas estructuras de seguridad. Exactamente. En el medio de todo este año, como decíamos, el domingo pasado se cumplió el aniversario del estallido social. No es que han mermado la tensión social, al contrario, sino que, bueno, justo estuvo la pandemia en el medio, entonces por eso no hubo grandes movilizaciones por la cuestión de la implementación de las diferentes cuarentenas. Ahora que ha empezado la desescalada en diferentes puntos del país, empezamos a ver distintas protestas, 2 semanas antes del domingo 18 de octubre, y bueno, y se esperaba también que durante esta semana iba a haber protestas, hasta que, bueno, después se determinó que iba a haber un toque de queda por el plebiscito que se vota mañana. Exacto, de hecho hay una cuestión que es absolutamente real, no se puede evadir, que es que en Chile no
no ha cedido la presión social, sino que las cuarentenas han cumplido un rol efectivo en el sentido de que la sociedad se ha querido cuidar, se ha querido proteger, pero el desencanto, el descontento, la crítica hacia un sistema político, social, económico que ha colocado a Chile entre los 5 países más desiguales del mundo, ha llegado a un punto el cual dice basta, y este basta se manifiesta sin duda en las urnas el próximo domingo con lo que va a ser este sufragio. Exacto, lo que podemos llegar a decir un pequeño logro que hubo este año tiene que ver con la aprobación de la ley que permite el 10% del retiro de los fondos de pensiones que estaba dentro de este reclamo histórico, el sistema previsional chileno. Fue una pequeña ayuda para aquellas personas que realmente se encuentran muy afectadas económicamente por la situación de la pandemia y por falta de justamente ayudas o financiamientos económicos por parte del gobierno. Hay que poner en valor que más allá de lo representativo en materia económica es lo representativo que genera para una sociedad en el sentido del logro, de por ahí golpear una de las principales banderas que representaba este sistema político, social y económico en relación a ir al punto más particular que es el sistema previsional de capitalización, que es lo que se ha puesto en duda con este tipo de modificaciones. Exactamente, así que bueno, si bien no es una reforma estructural, es muy importante lo que ocurrió. Y ya, bueno, todo se está preparando para lo que va a ocurrir entonces este 25 de octubre, en donde casi 15 millones de chilenos están habilitados para ir a las urnas a votar. No es obligatorio el voto, eso es importante decirlo, por eso también esto de los sondeos y las encuestas para determinar la cantidad de gente que puede llegar a ir a votar, y bueno, está en cierta forma en cabeza de también estas encuestas que ganaría la opción apruebo. ¿Por qué? Porque bueno, hay que recordar qué es lo que se va a estar votando entonces este domingo. Va a haber 2 preguntas. Una de las preguntas es si los ciudadanos chilenos quieren una nueva constitución, entonces van a tener para responder si apruebo o rechazo. Y la segunda pregunta, que va a ser en otra papeleta distinta, que va a ser una papeleta de color beige, va a estar la pregunta de quién va a ser el órgano encargado de redactar. Si es una convención constitucional, es decir, que está conformada 100% por constituyentes electos, o si es una convención constitucional mixta, es decir, que está conformada por 50% de constituyentes electos y 50% de miembros del Congreso que están actualmente. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, se puede llegar a conocer si la opción apruebo termina siendo la ganadora. Podríamos llegar a conocer la votación de quienes van a ser los encargados de redactarla el 11 de abril, que se coincide con las votaciones municipales y de los gobiernos regionales del año que viene. Exacto, de hecho también recordar que todo este proceso de potencial reforma se va a dar en paralelo a lo que va a ser un año electoral en Chile, donde para fines del año que viene se van a llevar adelante elecciones presidenciales. Hay que ver también cómo juega políticamente esta potencial reforma constitucional, cómo los sectores políticos, tanto oficialismo como oposición, pueden llegar a utilizarlo o canalizarla, y en base a eso ver el marco político con el que se llega a dichas elecciones, que hay que tener en cuenta que hoy por hoy no hay alguien con absoluta claridad que pueda llegar a posicionarse para una potencial nueva presidencia en 2021, sobre todo entendiendo las distintas diferencias y situaciones que se han dado, tanto en derecha e izquierda, como los propios problemas internos que se han generado. Exactamente, así que bueno, como siempre decimos, vamos a estar atentos a qué es lo que ocurre en este proceso que es muy importante para Chile, que podría llegar a conseguir una constitución que canalice todos los reclamos y las demandas de la sociedad, y es una vía institucional y democrática para así lograrlo, o si efectivamente los chilenos deciden continuar con la constitución que está actualmente, pero es una posible solución a todos los reclamos que venimos viendo desde el 18 de octubre del año pasado. De hecho, la base estructural para poder llevar a cabo las modificaciones que se han planteado en su totalidad es dicha reforma. Por este motivo es que justamente han criticado algunos sectores por ahí más radicalizados en las protestas, dado que no existiría otra instancia potencial para generar una modificación real a dichos reclamos que no sea esta reforma constitucional. Exactamente, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y efectivamente cómo va siguiendo el proceso. Si efectivamente, como decíamos, gana la opción apruebo, se votaría el año que viene, el 11 de abril,
quiénes son los encargados de redactarla, y de ahí tienen un año para poder, en realidad 9 meses, con la posibilidad de extender ese plazo de 3 meses más, un año para poder redactar esta Constitución y además, una vez que ya esté listo este texto, volver a someterlo a un plebiscito ratificatorio para, bueno, ver si los ciudadanos chilenos están de acuerdo con esta Constitución o no. Pero, bueno, por supuesto, vamos a estar atentos y vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que ocurre. En un ratito, entonces, nos vamos al corte comercial, pero antes del corte comercial tenemos que decirte que no te muevas de ahí porque enseguida vamos a estar analizando los resultados de las elecciones de Bolivia con un entrevistado de lujo. Exacto, vamos a estar con Andrés Malamud. La verdad que es un gusto enorme poder generar un análisis concreto sobre lo que ha pasado en Bolivia y cómo repercute también en la región. Exactamente, Malamud, referente, politólogo e investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, para poder ahondar un poco más en estos resultados. Pero ya venimos, no te vayas. Continuamos con Enlace Internacional, ahora nos vamos en este caso a Bolivia, justamente para analizar lo que nos han dejado las elecciones, como te anticipamos, resultados la verdad que sorprendentes en el sentido de que no estaban previstos ni por oposición, ni por oficialismo, comunidad internacional, ni por consultoras. Para esto vamos a analizar la situación que se ha dado con Andrés Malamud. Él es politólogo, principal investigador de la Universidad de Lisboa. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. En relación a las elecciones que se han desarrollado en Bolivia, que la verdad que estuvieron analizadas por, podríamos decir, toda la comunidad internacional y nos ha dado resultados concretos a esta altura, podríamos decir, ya con alrededor del 97-98% de los votos escrutados, nos ha dado resultados bastante contundentes, ¿no? Sí. En Bolivia, hasta la llegada del MAS al gobierno, no era frecuente que un presidente ganase en primera vuelta, o con los sistemas constitucionales anteriores. Habitualmente el resultado se definía por una coalición que se formaba en el Congreso después de la elección. Pero desde la llegada de Evo Morales, el MAS viene ganando las elecciones por mayoría absoluta. Y esto es lo que repitió en esta elección, lo que supone una restauración de la democracia que había sido interrumpida brevemente el año pasado. Bien, Andrés, ¿y a vos te sorprendió los resultados? Porque bien habíamos visto por ahí en las encuestas que la diferencia no iba a ser tan grande. ¿Vos te sorprendió que fuera tan grande la diferencia entre el delfín de Evo Morales, Luis Arce y Carlos Mesa? ¿Y cuál podría ser las claves, si se puede llegar a decir, de este gran triunfo del MAS? Bueno, yo no soy bolivianista. Soy un comparatista latinoamericano, no soy el principal especialista en Bolivia que ustedes pueden encontrar. Pero por lo que les contaba antes, la experiencia histórica nos permitía pensar que el MAS iba a tener una elección relativamente cómoda. Se había ido mal del gobierno el año pasado. Hay un golpe de Estado contra Evo, pero es precedido por una insurrección popular. Había problemas, sobre todo de respeto institucional. El propio Evo Morales estaba siendo candidato por cuarta vez, cuando él había prometido que no lo iba a hacer, en el marco de una constitución que él mismo había reformado y permitía solamente 2 elecciones, la primera y la reelección. Él se había ido por una más y ahora estaba buscando la cuarta, en conflicto con un plebiscito que él mismo había organizado y que le había impedido seguir. Él entonces va a la Suprema Corte, que finalmente dice que tiene el derecho humano de competir electoralmente. Parece que no les gustó demasiado a los bolivianos. Pero lo más interesante es que esta victoria del MAS, un partido súper estructurado, con mucha base social, con mucha identificación en las raíces del pueblo, sobre todo del occidente, de la zona del Alto, de La Paz, no de la zona de Santa Cruz, que es donde vive la gente más opositora al MAS. Tiene una fórmula que no es exactamente la misma que representaba Evo Morales. ¿Por qué? Porque Luis Arce, el candidato que ganó como presidente, es un tecnócrata, y no lo digo despectivamente, al contrario. Es alguien que estudió economía en Inglaterra, y fue uno de los mejores ministros de Economía, no solo de Bolivia, sino de América Latina en el último siglo. Consiguió que un pequeño país subdesarrollado tuviera acceso a los mercados internacionales y se financiase con bonos a tasas bajas. Bolivia está mucho mejor económicamente que Argentina gracias a Luis Arce. Y su vicepresidente, David Choquehuanca, es alguien que tiene mucho arraigo social, cosa que Arce no tiene, pero está opuesto a Evo Morales. Tiene una interna dentro del MAS. Así que está por verse si el gobierno que acaba de ser electo va a tomar un camino similar al de Dilma Rousseff, la delfín de Lula, que no traicionó,
o al de Santos en Colombia o Lenín Moreno en Ecuador, que fueron delfines de presidentes anteriores, Uribe y Correa, pero decidieron diferenciarse una vez que llegaron al poder. Teniendo en cuenta que la situación económica de América del Sur no es brillante en este momento, no es factible un gobierno muy redistribucionista. Es más factible un gobierno de equilibrio fiscal, sobre todo teniendo en cuenta quién es el presidente electo. Y esto puede generar roces con Evo Morales. En parte esta victoria se debe a que Evo permitió reconstituir la unidad sin él, pero en parte también se debe a que él no fue candidato. Y por lo tanto la parte más difícil no fue la elección, va a ser el gobierno. Andrés, en relación a este contexto latinoamericano que se está dando, en el cual vemos el plebiscito de Chile, en febrero vemos las elecciones de Ecuador, el año que viene hay elecciones presidenciales en Chile también. ¿Cómo crees que puede repercutir este proceso electoral que se dio en Bolivia en los demás países? Bien, pero no por quién ganó, sino porque fueron elecciones limpias. Lo más importante de Bolivia no es el partido que gana, sino que la democracia se restaura, se restablece, se cura. Y esto es lo que veníamos necesitando en un continente en el cual algunas democracias cayeron. Tenemos 20 países en América Latina, 18 hablan castellano, 1 habla portugués, 1 chiquitito habla francés, Haití. De esos 20, hay 5 que tienen problemas de democraticidad, para decir lo mínimo. Cuba desde hace mucho, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Es mucho. Es el 25% de América Latina que no es democrática. Necesitábamos que Bolivia no cayera para ese lado. Así que si por un lado la victoria de Luis Arce es oxígeno para Maduro, por el otro es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque la oposición en elecciones limpias puede ganar el gobierno. Por eso en Venezuela no va a haber elecciones limpias. Exacto. Andrés, bueno, teniendo en cuenta el rol de la Organización de los Estados Americanos en las elecciones de octubre del año pasado y que ahora en estas elecciones dijeron que fue un proceso transparente. Después de esto, bueno, Lucho Arce, el futuro presidente de Bolivia, dijo que estaban indignados con la OEA y además, México y también el Grupo Puebla pidieron que a Luis Almagro, el titular de la OEA, se haga un costado. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Puede tener algún tipo de repercusión estas elecciones en cuanto a la Organización de los Estados Americanos? Qué lindo sería, pero es muy improbable. Tampoco tenemos que olvidarnos de esto. En las elecciones de hace un mes para el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, donde Estados Unidos viola una regla no escrita de que el presidente será siempre latinoamericano, 16 países de América Latina votaron a favor del candidato de los Estados Unidos y 4 se abstuvieron. No hubo votos en contra. Es decir que lo de Almagro fue un papelón, lo de la OEA es un triste papel. Y sin embargo, la mayor parte de los países de la región sigue apoyando eso y sigue apoyando lo que diga Estados Unidos. Andrés, en esta situación que plantea justamente con una OEA que ha cumplido un triste papel, con un BID que ha quedado en manos de Mauricio Clever Carone y una pospandemia, estamos hablando de dos organismos que son fundamentales para el renacer, podríamos decir, de Latinoamérica. ¿Cuál es esta situación y cómo pueden repercutir las elecciones de los Estados Unidos acá? Es una pregunta muy interesante. Hay algunas cosas en las cuales Biden y Trump están de acuerdo. Los dos son anti-China. Estando Biden en el gobierno, posiblemente trataría de llegar a algunos acuerdos en algunas áreas de políticas específicas. Pero la jugada en las elecciones es saber quién es más anti-China que el otro. Porque el que sea blando con China pierde votos. En Venezuela pasaba algo por el estilo. Había un consenso norteamericano anti-Maduro. Pero es un consenso menos sólido, menos relevante, porque Venezuela no es importante para los Estados Unidos. China sí. ¿Qué consecuencias puede tener un cambio de gobierno? Porque asumamos que si gana Trump va a ser más o menos lo mismo que hasta ahora. Bueno, con Biden, el Partido Demócrata, en el poder posiblemente haya más proteccionismo. Suena raro, ¿verdad? Porque Trump es muy proteccionista. Pero esto no es lo típico. El Partido Republicano solía ser más libre mercadista y por lo tanto era más pasible de abrir mercados para los productos latinoamericanos. Mientras que los demócratas, con excusas ambientales o laborales, cerraban sus mercados para América Latina. En este caso es difícil esperar que haya una mejoría si gana Biden. ¿Cuál puede ser el impacto más directo? Para Argentina, si el secretario del Tesoro del futuro presidente ayuda o no ayuda en la negociación con el Fondo Monetario. Para América del Sur, si la caída de Trump tiene algún impacto sobre la estabilidad de Bolsonaro.
el efecto latinoamericano más relevante de la elección en Estados Unidos es qué pasa con Brasil. Si sigue Trump, nada. Si gana Biden, a lo mejor empieza la turbulencia otra vez, porque Bolsonaro se queda sin su principal fuente de legitimación internacional. Perfecto, Andrés. Pero muy clarísimo como siempre. Te agradecemos por supuesto esta entrevista y seguramente vamos a estar consultándote a corto plazo, bueno, para también un poco analizar la situación de las elecciones allí en Estados Unidos y cómo van a ser los resultados también allí. Tal cual. De hecho, bueno, nos queda muchísimo por analizar. La verdad que vamos a aprovechar en el corto plazo para volverte a molestar, seguro. También para entender cuáles van a ser las lógicas que Estados Unidos planifica. Has tenido un punto de vista muy concreto en relación a cuál puede ser el panorama para Latinoamérica, pero van a aparecer detalles en relación al resultado de las elecciones y para eso te vamos a estar molestando de nuevo. No es molestia. Muchísimas gracias por llamar. No, gracias a vos. Con nosotros Andrés Malamud, politólogo, principal investigador de la Universidad de Lisboa, analizando un poco la perspectiva en relación a los resultados de las elecciones de Bolivia y viendo también cómo replican a nivel regional y en el contexto de lo que han sido de lo que van a ser las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Exactamente, como siempre Andrés Malamud, muy claro en cuanto a su explicación. Daría para hablar muchísimo más con él y preguntarle un montón de cosas, pero bueno, por cuestiones de plazos debemos acortarlo y aprovecharlo también en otra ocasión para seguramente consultarle. Así que bueno, vamos entonces a estar siguiendo qué es lo que ocurre en el mundo también para consultarle a él y así como a otros entrevistados también prestigiosos. Exacto, así que de esta forma vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero anticiparte que en el próximo bloque vamos a sugerirte una película, en este caso, para poder contextualizar un poco de qué se trata este proceso de plebiscito que se va a llevar a cabo en Chile, además de un nuevo segmento que te vamos a poner en valor para ir reinterpretando de forma sencilla, de forma práctica, las cosas de mayor interés a nivel medioambiental. Exactamente, ya volvemos, vamos a un corte comercial. Tercer bloque de Enlace Internacional, como te habíamos comentado, es el momento en el cual mediante una película vamos a tratar de acompañar un proceso político, social, histórico, que en este caso, como te habíamos dicho, es el plebiscito que se va a realizar en Chile. En esta ocasión hemos encontrado un material audiovisual, una película que la verdad que tiene características muy ricas, una riqueza, podríamos decir, en material de lo que representa guiones, de lo que representa actuaciones, que potencia mucho el trabajo y concibe de una forma bastante sencilla poder explicar de qué se trata este proceso. Exactamente, está hablando de la película No. Esta película del año 2012 de Pablo Larraín se enmarca en lo que fue la dictadura militar de Augusto Pinochet, ya a finales de la dictadura militar en 1988, en donde, bueno, Pinochet, cediendo a la presión internacional, decide convocar a este plebiscito para poder legitimar su gobierno, para poder determinar si iba a seguir 8 años más como presidente o si efectivamente se tenía que ir del poder. Por lo tanto, llega entonces esta posibilidad de que los ciudadanos chilenos decidan si quieren que siga o no Augusto Pinochet en el poder. Por lo tanto, esta película está más bien ambientada en una campaña electoral de, la opción no, es decir, no la continuidad de Augusto Pinochet en el mandato de Chile, para lo que vamos a ver entonces el tráiler de la película No. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tu lado imagen. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista, ministro. Están todos con ellos.
¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciemos a esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. No seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser materia de Estado. Esta interesante propuesta cinematográfica interpretada por Gael García Bernal en el papel de René Saavedra, que figura a un joven publicista exitoso que estaba desinteresado por ahí de la cosa social, pero que le repercute su pasado en el sentido de que él es hijo de exiliados, él estuvo en el exilio y lo convocan, lo buscan como profesional justamente para que trate de brindar un asesoramiento técnico en materia publicitaria para poder utilizar, para poder posicionar la propuesta que tenía justamente los sectores que representaban el no a la continuidad del gobierno de facto de Augusto Pinochet, y de esa forma es que vemos que se empieza a introducir una historia que desde lo individual representa a todo un país. Exactamente, es muy interesante lo que propone la película, porque si bien al principio la oposición se niega a elaborar esta campaña porque consideran que va a ser un proceso fraudulento en donde Pinochet no va a garantizar que efectivamente se lleve a cabo esta elección, todo cambia porque el mismo gobierno de Augusto Pinochet, justamente por la exhortación de la comunidad internacional, garantiza una franja de 15 minutos en la televisión pública en la noche en la que van a poder hacer esta campaña, y allí es donde vemos todo este entramado y cómo a partir de estas herramientas de la publicidad, que por ejemplo lo podemos ver en la venta de una gaseosa, se lleva hacia el punto de vista político, en donde bueno, justamente hay una combinación de lo que es marketing político, lo que es comunicación estratégica de publicidades y comunicación política. Entonces hay toda una combinación muy interesante en esta película, y también para agregarles un poco algunos datos curiosos de la misma, bueno, Pablo Larraín, como decíamos, el director, lo que en una entrevista a CNN Chile dijo que para poder realizar la filmación de esta película quería conseguir máquinas y cámaras que fueran de los años 80, para lo que consiguió 20 cámaras y con eso formaron 4, justo digamos con los lineamientos para poder mostrar estas imágenes, porque la idea era generar esta ilusión de estar filmando en los años 80 como si eso estuviera ocurriendo en ese momento. Y además genera esta ilusión, este factor de no poder distinguir entre lo que son imágenes de archivo e imágenes de lo que es la ficción. Entonces, bueno, porque se utilizan muchísimas imágenes de ese momento, como por ejemplo los discursos de Augusto Pinochet, o bueno, la prohibición también de Aylwin, que terminó siendo el primer presidente electo en época de democracia. Bueno, es realmente muy interesante, pero completamente recomendable. Exacto, de hecho también algo que enriquece mucho es justamente en la trama, en lo social, ver esa discusión ética en el sentido del complejo momento en materia de derechos humanos que estaba viviendo Chile, cómo se discute si se utilizaba ese espacio televisivo para poner en valor y denunciar la situación que estaba viviendo Chile, o utilizar publicitariamente desde un punto de vista técnico para buscar capacidad de persuasión en los votantes. La verdad que es muy rico cómo tratan de poner en valor una estrategia sin negociar lo que representaba un luto absoluto para todo el pueblo chileno. Exacto, bueno, de hecho en la película vemos un momento en donde se le apunta a René Saavedra como que estaba banalizando lo que venía atravesando el pueblo chileno en 15 años de dictadura militar, que él lo que dice es que en realidad está haciendo esta campaña para lograr quitarle el miedo a los votantes chilenos, para ir efectivamente a ejercer su derecho de votación y decirle no a Pinochet en cuanto a la continuidad del mandato. Entonces es realmente muy interesante, llega momentos en donde te emociona la película y este traspaso de la época de una dictadura de mucho tiempo a la época de la democracia realmente es muy fuerte, y por eso nosotros decidimos vincularlo con el plebiscito que se está dando actualmente en Chile, porque bueno, también es un hito en cuanto a lo que es la democracia. Exacto, así que te recomendamos verlo, la verdad que un material cinematográfico que no tiene desperdicio. Si llegás a tener un ratito y querés
por ahí distender un poco, pero que tenga un poco de contenido, te lo ponemos en valor también para hacer ese paralelismo el próximo domingo. Pero antes de cerrar, te queremos poner en valor lo que te habíamos anticipado, este nuevo segmento en materia de medio ambiente, donde de forma sintética, práctica, queremos poner conceptos que son medioambientales, que están muy presentes en la vida cotidiana, que son de concreta discusión en la política internacional. De hecho, tenemos absoluta convicción de que el medio ambiente es un actor determinante en la política internacional, y para esto vamos a convocar podríamos decir, protagonistas técnicos, referentes sociales, para que nos den la distinta perspectiva de forma sintética. En este caso lo vamos a hacer con Sebastián Fermani, quien muy gentilmente nos da un concepto y nos explica de qué forma repercute y qué es lo que significa el cambio climático. El cambio climático se refiere a importantes variaciones de los componentes del clima si se comparan largos periodos de tiempo. En la historia de nuestro planeta se evidenció diferencias en las temperaturas promedios globales de la superficie, producto de diferentes fenómenos naturales como son las erupciones volcánicas. Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX se evidenció un incremento del orden del 0,6% en la temperatura promedio global. Y esto responde, básicamente, al inicio de un fuerte proceso de industrialización caracterizado por un consumo de fuentes de energía fósiles. En nuestro país, las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, lo constituye el sector de energía, agricultura, ganadería, industria y residuos. Nuestra provincia no escapa de los efectos del cambio climático. De hecho, nuestra provincia se encuentra caracterizada por importantes fragilidades ambientales inherentes a ecosistemas de zonas áridas. Nuestro sistema territorial depende fuertemente del recurso hídrico y es uno de los recursos más impactados por el cambio climático. Dentro de los impactos que se esperan del cambio climático se encuentra el retroceso de los glaciares, el incremento de la temperatura, variaciones en las dinámicas de precipitaciones, y todo esto tiene un fuerte impacto en nuestra vida cotidiana. Las acciones que nosotros podamos realizar desde el plano individual tienen un fuerte impacto en este problema global. Acciones como compartir el vehículo, elegir la bicicleta para movilizarnos, separar residuos, revisar nuestros consumos de alimentos, tienen un fuerte impacto en la huella ecológica del planeta. El cambio es ahora. Escuchábamos entonces la opinión de Sebastián Fermani, ambientalista, director de Ambiente y Dirección Sostenible de la ciudad de Mendoza. Muy interesante lo que nos plantea con respecto a lo que es el cambio climático y cómo la acción individual de cada uno de nosotros contribuye un poquito más a que deje de agravarse tanto este problema que está afectando a todo el mundo. Tal cual. De hecho, fíjate la riqueza que tiene en el sentido que es un concepto tan práctico, pero tan aplicable al día a día. Por eso también me parece muy rico interpretar desde una perspectiva internacional qué repercute, de qué se trata, de qué forma. Tener en cuenta, por ejemplo, que dichos conceptos se han desarrollado en profundidad para llevar a cabo enormes acuerdos económicos. De hecho, todos los créditos que la Comunidad Europea ha generado para nuevos países están vinculados al cambio climático. Las discusiones internacionales de perspectiva global absolutamente están vinculadas a lo que es el cambio climático, y la verdad que Fermani tiene una claridad conceptual muy interesante para poder ponerlo en valor. Exactamente, así que de ahora en más vamos a ir introduciendo estos conceptos de medio ambiente que nos van a ayudar a entender un poco más y a contribuir a dar nuestro pequeño granito de arena para poder entender todo lo que implica y además contribuir a las políticas y medidas tendientes a solucionar los problemas. Exacto. De esta forma vamos dando cierre a lo que ha sido este enlace internacional, donde hemos puesto en valor las distintas temáticas que hemos entendido coyunturales en relación a la política internacional, y te esperamos el próximo sábado a las 12:30 justamente para poner en valor esta propuesta en materia de política internacional de la TV Pública Mendocina. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.